Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grauba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y continuamos este primer arco de los Omega Men por Roger Slifer y Kit Giffen con el tercer número, Ataque a Euphorix, que nos presentará el personaje que más recorrido tendrá por fuera de estas páginas, el mercenario alienígena Lobo. Y la tapa nos muestra a Calista en serios problemas. Como podemos ver, Lobo está un poco cambiado. Sabemos que evidentemente va a cambiar su disfraz a lo largo de las épocas. Pero ya podemos ver que hay un elemento que va a ser más común y tiene que ver con esa motocicleta sci-fi, aunque el diseño también sea diferente, y en este caso lo está usando para secuestrar a la pobre Calista. Hay muchísimo efecto en el fondo, tanto en tinta como en color, y por supuesto usa la simetría, que es el recurso favorito, como venimos mencionando, de Kit Giffen. El único cambio en el equipo creativo es el color, con Petra Scotze bajándose por 2 números y dándole el cupo a Anthony Tallinn antes de regresar. Así que, el cómic empieza en el exterior del planeta Euphorix, el último planeta de Vega que resiste a la Ciudadela porque sus habitantes decidieron aislarse a sí mismos del resto del sistema, cubriendo todo el globo con un campo de fuerza. Y ya como primera entrada al número vemos todas estas máquinas extrañas para que quede bien claro el tono sci-fi de la serie, pero bien claro. El líder supremo, que todavía se mantiene en sombras, supervisa la colocación de casi 4000 bombas ubicadas en intervalos específicos para que su detonación sobrecargue el campo de fuerza. Por desgracia para ellos, este escudo es monitoreado por los euforianos constantemente. Los dejaron poner sus explosivos para luego interferir las señales y detonarlos prematuramente en sus caras. Las colosales series de impactos arrasan la nave, los ingenieros quedan atrapados en el fuego y el único en el área dañado en sobrevivir es el líder supremo, que resulta ser solo un citadelino. Supongo que es más musculoso que los otros, indicando que es una amenaza física, y lo acabamos de ver sobrevivir a una explosión colosal. Pero tener el final del número anterior y el comienzo de este, cubierto en unas sombras tan fuertes que incluso no coordinaban con la iluminación de la escena, daba la sensación de que la apariencia física iba a tener una característica única. A no ser que tenga que ver con lo que sucede a continuación, porque frente a él se aparece, literalmente del aire, un hombre en uniforme militar con monóculo, introduciéndose como Harry Hokum. Harry Hokum es humano, y no, nunca sabremos cómo demonios apareció en el sistema Vega. Será un villano regular en esta serie, pero solo en esta serie. Y me pregunto si es acá donde viene la subversión del misterio. Darte a creer que este grandote va a ser la gran amenaza, para revelar que es este personaje que visualmente choca con el resto de las especies de Vega. Tener a este aspirante Napoleón correteando por ahí en estos mundos alienígenas. No sería la primera vez que la serie hace algo similar, como vamos a ver en unas páginas. Harry no responde ante las brutas amenazas del citadelino y le convence de tenerlo a su lado al ofrecerle el secreto para conquistar Euphorix. Mientras tanto, en la base de los Omega Men, en Slag, Demonia seduce con una danza exótica a uno de los refugiados que está en duda del liderazgo del Primus. Lo veremos más en el siguiente número cuando es mencionado de manera textual, pero incluso acá con su nombre es bastante explícito el rol de Demonia. Es literalmente el demonio en los hombros de los Omega Men, susurrando dudas a sus tropas, personificando los miedos e inseguridades de los refugiados e incluso actuando como un agente de la lujuria. Y eso es justamente lo que hace en esta escena. Entre sus comentarios, seduce a este hombre para reforzar la postura de Tygor como mejor líder de los refugiados. Además, el diseño de Demonia implica que en el universo DC existe tal cosa como la leche de serpiente. No diré más, les dejaré esa imagen marinando en sus cerebros. Al mismo tiempo, la Ciudadela empieza a emitir una transmisión a través de todas las vías interestelares, declarando que ya han atravesado las defensas de Euphorix y ahora están sitiando el planeta. Calista ve las imágenes y se horroriza. Ok, tal vez había un poco más de ligera explotación de la ausencia del código de cómics en estos inicios. La primera escena tenía sentido, era Calista y Primus compartiendo un momento de intimidad, literal y figurativamente dejando todo al descubierto, quitándose las armaduras, dejando de actuar como soldados y siendo abiertos el uno con el otro de cómo se sentían sobre los Omega Men. La página anterior hacía una juxtaposición a esto. Demonia aparenta intimidad, simula quedar expuesta, para poder manipular la situación a su favor. No hay razón para que Calista esté desnuda en esta escena. Ella enfurece a ver su planeta natal y símbolo de la libertad perduradora de Vega siendo destruido y empieza a movilizar a los Omega Men para luchar por él. Pide por comunicador a cualquier voluntario que se presente, donde finalmente conocemos a Schlagen, aquella figura en sombras del primer número. Aunque no es tan drástico como con el citadelino al principio de este, es la misma idea de un personaje oculto que luego es revelado, y en lugar de ser algo impactante, es súper regular. De hecho, la principal característica de Schlagen es que es un cobarde, pero siempre termina en el medio de situaciones que dependen de él. Esto es demostrado inmediatamente. El alongado alienígena tiene que esforzarse a sí mismo a apoyar a su líder y no parará de lanzar preguntas por el camino. Por el otro lado, Demonia convence a su compañero de cama de quedarse él y por lo tanto otros seguidores atrás, haciendo que el escuadrón principal final termine siendo Calista, Harpies y Schlagen,
que toman la nave nodriza de los Omega Men y ponen rumbo a Euphorix, a pesar de que la mayoría de la tripulación no son soldados. La desesperada líder le ordena a Harpies que lo lleve a través del hiperespacio para llegar al destino de manera instantánea, y el navegante pone en cuestionamiento la decisión. No solo porque están haciendo un salto a ciegas, siendo un área no corroborada, sino que tranquilamente podría ser una trampa. La maga le asegura que las colonias que vieron las transmisiones tenían detalles que la Ciudadela no podrían conocer para falsear, y el precio de no hacer nada sería menor al riesgo. Así que hacen el salto y acaban chocando contra un meteoro que se cruzó al salir, cortando un ala de la nave. Y en esta acción tenemos un primer vistazo a cómo se representan los saltos de hiperespacio en esta serie. Y lo interesante es que se toman el tiempo de hacerlo en 3 cuadros que están enfocados desde el mismo plano, pero en el que básicamente vemos desaparecer la nave en un destello. Es muy interesante que por lo menos por este número van a elegir el color magenta y generalmente se van a mantener cerca de lo violeta para representar este tipo de energías. No solo que el efecto visual es interesante, pero es algo que en todas estas series de saltos warp y teletransportaciones no se suele ver. ¿Qué sucede si aparece justo donde otro objeto estaba situado? Acá da la explicación más probable. 2 pares de moléculas no pueden ocupar el mismo espacio, haciendo que se repelen y por lo tanto el objeto que formaban estalle. Calista protegió el resto de la nave con sus poderes, pero perdieron todos los sistemas, menos los de mantenimiento. Así que Schlagen, siendo ingeniero, tendrá que realizar una caminata espacial para reparar el casco de la nave. Y pasar del accidente a Calista, a Schlagen, a esta escena, da un buen y lento cambio de tono de toda la seriedad que nos viene dando la serie. Aunque no es nada que te destornille de la risa, baja un poco la tensión con los comentarios del alien y las estrellas que establecimos en los números anteriores. Los simbiontes que los Omega Men se colocan en el cuerpo para sobrevivir en condiciones extremas. Nos muestran que de hecho son parlantes. Tal como implicaron, ansían experimentar los mundos y el exterior. A pesar de los peligros, quieren compartir las experiencias extremas con sus huéspedes y le ruegan a Schlagen que las emplee. El cambio es bienvenido, dado lo que pasará a continuación en el número. Probablemente el elemento que más enfatice este sutil humor en este cambio de escena tiene que ver con mostrar el primer plano con la cara de preocupación de Schlagen y en el mismo enfoque ya mostrarlo con el traje puesto. Eso, si bien es una transición bastante lenta en la situación, es muy drástica desde lo visual. En el exterior, adherido al costado de la nave, descubre un organismo grande e informe, caliente al tacto y sangrante al contacto. Y cometiendo un error más típico de Jar Jar Binks que de los demás personajes de esta serie, qué mejor decisión que agarrar esa cosa que no sabe qué es y meterla dentro de la nave para investigarla. Ellen Ripley estaría muy decepcionada. Slag, Primus y Tygor regresan de Changralin discutiendo todo el camino. Tuvieron que robar la nave de los Gordanianos porque Brute se llevó la suya al final del número anterior. Detalle que nos confundimos. Primus no quería correr el riesgo de alertar a sus enemigos, Tygor no quería esperar en el planeta a que pudieran comunicarse con alguien. Y la división empeora porque el felino, de manera brusca y altanera, les revela al resto de los refugiados que la misión no solo fue un fracaso en conseguir nuevas tropas, sino que perdieron contacto con Brute y Nimbus. Y tenemos la introducción de otro de los miembros regulares de los Omega Men, simplemente llamado Doc. Como indica el nombre, es el doctor del grupo, lo cual muestra otra fuerza de este escenario. Permite que el elenco principal no sea solo de personajes que pueden pelear. Como acabamos de mencionar con Schlagen, necesitan médicos e ingenieros. A diferencia de los cómics de superhéroes regulares, donde serían reservados como civiles. Estos son miembros tan importantes en las líneas de frente como cualquier personaje con superfuerza. Doc, que viene a chequear el ojo faltante de su líder, es el que termina informándole a Primus, casi por accidente, que Calista se fue a Euphorix, dándole más peso al argumento de Tygor, que comenta sarcásticamente que si ni siquiera su propia esposa sigue su ejemplo, ¿por qué deberían los demás? Este realmente es el punto de no retorno para Primus. El tener que admitir que prácticamente perdió todo su equipo frente a la gente que confiaba en él, y que el único que queda se le pone en contra, socava toda la autoridad que le quedaba como líder. Mientras tanto, en la nave nodriza de los Omega Men, Calista empezó a organizar la tripulación para llevar a cabo reparaciones. Las luces empiezan a fallar, apagándose y prendiéndose de manera aleatoria, lo que Harpies encuentra extraño porque los generadores es una de las pocas cosas que están funcionando. La Euforiana manda a chequear la sala de máquinas a Humbeck, un caricaturista que fue desterrado de su mundo natal por la Ciudadela por sus dibujos políticos. Esta se siente como una de las huellas digitales de Wolfman de la época. Darle nombre y un ligero trasfondo a un personaje muy menor. Sí, ayuda a mostrar que entre los Omega Men hay gente normal que simplemente fue expatriada por razones políticas. Pero también, siguiendo el patrón que hemos visto en sus otros cómics en el canal, también sabemos lo que implica. Al llegar, Humbeck observa que el organismo que Schlagen encontró había roto el cascarón y entró en los cuartos inferiores, donde engendró docenas de depredadores más pequeños en forma de mantarrayas voladoras de colores violetas.
algo que reconoce como Graflings. Estas cosas atacaron los sistemas eléctricos de la nave y, por si las cosas no estaban suficientemente complicadas, Schlagen sube a bordo tomado por el cuello por quienes trajeron a los Graflings, un trío de cazarrecompensas, Berserk, el robot, Bedlam y su líder, el extraterrestre conocido como Lobo. Sí, son 3 personajes nuevos, pero solo uno de ellos tendrá recorrido más allá de estas páginas. Y seamos honestos, la razón por la cual cliquearon en el video. Esta es la primera aparición en cómics de Lobo, personaje que, además de eventualmente protagonizar sus propios cómics, tendrá apariciones en series animadas, series live action, hasta en videojuegos, de los cuales casi tuvo el suyo propio de pelea en 1996. Aunque fue cancelado, una demo jugable puede encontrarse en internet. Pero este personaje que está acá no es exactamente con el que muchos de ustedes están familiarizados. Lobo será reimaginado después de la crisis en las Tierras Infinitas por uno de sus co-creadores de esta serie, Keith Giffen, una vez que este experimente se ponga cómodo con su único sentido del humor. Y en las páginas de la Liga de la Justicia lo volverá una sátira de personajes de los 90 como Punisher y Wolverine. Pero este Lobo no solo que no tiene la estética de rock motoquero o sus insultos únicos particulares, hasta su raza tiene nombre diferente. Acá es un volorpiano, de los cuales aprenderemos más adelante, mientras que su reinvención y hasta el día de hoy será denominado un sarniano. Pero no es un overhaul completo. Hay aspectos de este futuro Lobo ya presentes. Obviamente el hecho que es un mercenario, pero también tiene un ligero, aunque menos satírico sentido del humor y su brutalidad, que es demostrada cuando, con un movimiento de su dedo, le incrusta el hueso de la nariz en el cerebro de Humbeck, el cual, por la fuerza, sale volando por la parte de atrás de la cabeza. Habiéndose hecho la presentación correspondiente de semejante personaje, vamos a hablar de la visual tan extraña que tienen estos 2 cazarrecompensas. Técnicamente 3, pero ese Berserk, que es el robot que lleva entre brazos, no va a durar mucho. Y yo creo que el punto principal está en que se ven ridículos. En el caso del Lobo, estos colores naranja y violeta son bastante extraños para hacer un cazarrecompensa, pero todavía más extraño es el pelo y el hecho de que no tiene orejas. El detalle más común que nos permite linkearlo con su versión moderna es un poco el maquillaje blanco con detalles negros en la cara. Pero el que más llama la atención es Bedlam. Evidentemente quisieron que parezca un cowboy, pero también es extraña la decisión, por ejemplo, de ponerle esta especie de suéter anaranjado a rayas. La paleta de colores también parece bastante azarosa, al igual que el uso de esa máscara extraña, pero a la vez ese sombrero. Ahora, un detalle muy particular es que ya hablamos de el hecho de que esta historia se influencia mucho de Star Wars, pero estos cazarrecompensas que parecen cowboy visualmente en Star Wars se van a desarrollar mucho después en el tiempo, así que podríamos decir que de alguna manera es el Cad Bane de los Omega Men. Dejan a Schlagen vivo, aunque con Berserk haciendo guardia, como agradecimiento por haberlos dejado entrar. Y avanzan por la nave con los Graflings rodeándolos como una banda de aves amaestradas que continúan devorando los cables y causando apagón tras apagón. Los 2 mercenarios se separan y hacen una apuesta. 2/3 de la recompensa para quien llegue al puente primero y la tercera parte para el quien mate más personas. A pesar de las apariencias, Lobo es, en mi opinión, un poco más intimidante que su contraparte más moderna. La siguiente escena está sacada de una película de horror, donde nuestros mercenarios van matando uno a uno a los refugiados que se encuentran en el camino, sin importarles si son soldados o no. La diagramación idéntica le da un tinte de monotonía, lo mismo que la apuesta casual antes de empezar. Esto es un día de trabajo más para estos dos, mientras que el contenido nos pinta una imagen mucho más perturbadora. Más si recuerdan que Harpies avisó que la mayoría de los que están a bordo no son soldados. A pesar de eso, un par intenta con valentía enfrentarse a los asesinos, pero ni siquiera nos dan la dignidad de verlos hacer su última resistencia. Lo más probable es que no hayan logrado tener una. Harpies detecta a los tripulantes siendo eliminados uno a uno y pierde la calma, dándose cuenta que el camino de cadáveres viene hacia ellas, abandona a Calista para luchar cara a cara con quien sea que los esté causando, dejando a su líder sola para enfrentarse a Lobo. Y durante toda esta escena del apagón tenemos un montón de recursos visuales que ya nos demuestran por qué Giffen es considerado un maestro en este medio. La utilización de todos los recursos posibles, especialmente el claro oscuro, durante todo el apagón es magistral. Además, esto de mantener las cámaras fijas, como mencionó Julián, genera un gran clima de suspenso. El tema es que toda esta monotonía se refuerza en el hecho de que estas 4 páginas están diagramadas en un 3×3, es decir, 3 tiras de 3 cuadros iguales. Seguimos a la mujer alada que encuentra a Bedlam en los pasillos y este le arroja su sombrero, el cual resulta ser explosivo. Que para mí es lo que más choca realmente con su apariencia. Como dijo ese, Bedlam tiene claramente una inspiración de vaquero espacial. Pantalones amplios, pañuelo alrededor del cuello. La galera de sombrerero, en mi opinión, es lo que más tiraba toda esta cosa de balance. Para mí el modelo de personaje se acomoda un poco a partir de esta escena, pero lo recuperará eventualmente.
La detonación dejó fuera de balance a Harpies, que adolorida por sus manos ardientes queda desprotegida contra Bedlam, que la toma del cuello y golpea su cabeza contra la pared muy fuerte, dejándola inconsciente. Al cazarrecompensas le llama la atención y reconoce que podría haber sido una rival digna, así que decide llevarse un recuerdo y le arranca las alas con las manos. Y además esta anteúltima página se remata no solo con el acto más violento que vemos porque el personaje es principal, sino con el hecho de que no está explícitamente mostrado, sino que simplemente tenemos un último cuadro en blanco con una onomatopeya que nos muestra que evidentemente le arrancó sus alas. Y con esto Harpies, que estuvo presente de la primera aparición de los personajes en la página de Linterna Verde, quedará fuera de comisión por varios números. Desafortunadamente, en una primera lectura sentí que no había tenido suficiente desarrollo como para sentir el impacto, más allá de que era un personaje regular, pero en realidad será este incidente el que lleve dicho desarrollo. Mientras tanto, Calista, para su crédito, logró manejar a Lobo con facilidad, paralizándole un campo de éxtasis sin mucho esfuerzo, aunque esto no evita que haga comentarios particularmente desagradables. Otra cosa que tiene en común con el Lobo moderno, sigue siendo un pervertido degenerado. La diferencia es que este desafortunadamente no es tan estúpido. Ella era el objetivo, así que vino preparado con los Graphlings. Lobo sabía que no había forma que pudiera ganar la Calista en una pelea limpia, pero él no pelea limpio. Los Graphlings se alimentan de energía, todo tipo de energía. Sí, obviamente servirían para dejar la nave sin electricidad, pero también en el momento que Calista empezara a usar sus poderes, todos convergerían en ella a una velocidad abrumante. La Mujer Omega no puede repelerlos a tiempo, y como vampiros succionan su poder hasta dejarla inconsciente. Y esta serie va a tener, además de todas las cosas que vamos a ir nombrando, el hecho de que el color cumple funciones bastante fuertes desde lo visual. En el caso de Calista tiene que ver con el color magenta de su energía, que además no es ilustrada en línea, ya que directamente es representada en color, no hay línea negra. Bedlam llega a la habitación perdiendo la apuesta y con su prisionera atada a sus vehículos se largan para cobrar la recompensa, dándonos un prototipo de la Space Hog, la motocicleta espacial de Lobo, en una versión mucho menos cool en mi opinión, mucho más geométrica. Pero es interesante que no fue ideada específicamente para Lobo, sino que era la marca de este par de mercenarios, y dejan atrás la nave completamente vacía, a excepción de un único superviviente, Schlagen, que inmediatamente es invadido por la culpa. No tomó mucho los mercenarios entregar la capturada a su empleador, Harry Hocum, el cual procede a encerrarla en una celda y interrogarla, exigiéndole los secretos del escudo planetario de Euphorix. Calista está confundida si la ciudadela ya había roto la barrera, y Harry confiesa que el video emitido era, ciertamente, falso. Una artimaña para sacarla de su escondite. Las imágenes perfectas vinieron por parte de la criatura que llevará a cabo el interrogatorio. Un Greshagort. Una criatura telepática en vías de extinción que puede fundirse mentalmente con sus presas, tomando su forma y recuerdos. Esperaron encontrar un euforiano en el lado exterior del campo de fuerza, le lanzaron esta cosa y a partir de sus recuerdos recrearon la colonia. Así que ahora harán lo mismo con ella. Evidentemente nos dejan asumir que su euforiano no tenía los secretos de cómo desactivarlo. Y ahora le harán lo mismo a ella. Calista intenta atacarla, pero el Greshagurt puede copiar todo lo que haga contacto con él. Así que usa sus poderes como vía de acceso y comienza físicamente a fusionarse con ella. Y durante toda esta resistencia de Calista al ataque del Greshagort tenemos un uso mayoritario de cuadros verticales. Y esto tiene que ver con generar una especie de balance jerárquico y tener a la energía en el centro. Pero hay una decisión que a mí me llama mucho la atención. Y es la decisión de poner a Calista arriba y a la criatura abajo. ¿Por qué esta decisión es rara? Porque uno supondría que quien está arriba es quien va a ganar la pelea porque tiene mayor peso. En general es una convención compositiva que se da por entendida, no significa que esta elección sea equivocada. La mujer lucha en todo momento, con tanto fervor que terminan rompiendo las paredes de la celda, salen de la nave y se estrellan en la cima del campo de fuerza de Euphorix. A pesar de esto, la criatura no la deja, absorbiendo sus rasgos, sus conocimientos y sus recuerdos. Y es una imagen horrorífica, digna de H.R. Geiger. Con la criatura a medio camino de transformarse en Calista y Calista a medio camino de perderse en esta criatura. Deja atrás esta realmente inquietante efigie, donde podés avispar la forma humana, pero todos los aspectos de cara, postura, manos, donde podría haber expresiones de humanidad, están completamente vacías. Los tubos y tentáculos que salen de una a la otra se sienten tan invasivos que es imposible para mí no hacer una muesca de asco cada vez que la veo. Con esta turbadora escena, termina el número. Y en este número ya podemos ver que a lo largo de la serie, Giffen puede explotar al máximo sus posibilidades en diagramaciones clásicas y poco dinámicas. También hay mucho uso de tramas variadas, principalmente mecánicas.
El color también acompaña muy bien y ayuda a que no se enchastre algo que tiene tanto detalle visual. A veces lo simple es más efectivo que lo complejo. Este prácticamente es el número de todo se va al diablo. Lo cual dice bastante considerando que el primer número terminó con una bomba nuclear explotando en una ciudad. Pero Primus perdió toda autoridad, Calista está capturada y siendo torturada, Harpy fue desmembrada, las manipulaciones de Demonia están teniendo éxito y quién sabe dónde está Brute y Nimbus. Te dejan con una total sensación de desesperación y todavía quedan 4 números del arco. Y la página destacada de este número es indudablemente la 25, es decir, la última. Y es el hecho de que sea una imagen tan impactante. Esta serie evidentemente sabe usar los cliffhangers y lo vamos a notar a lo largo del arco. Ambos cuerpos están transformándose. El de Calista deformándose, el del Gris Hagurts formándose. Es fascinante y creepy por igual. Además hay un fondo negro lleno de efectos del espacio que son coloreados asertivamente en verde. Solo hay 2 detalles en magenta y ambos destacan a Calista, su pelo y su energía. El resto es irreconocible. Sumado a esto está la elección de ese blanco sucio que se elige para ambos cuerpos, lo cual nos indica que evidentemente se parecen mucho uno con otro, por lo tanto probablemente se fusionen de alguna forma. Y como elección final está el hecho de colorear con este blanco sucio a ambas figuras para que se pierda el contraste entre ambas. Con eso terminamos el tercer número de Omega Men y nos vemos el viernes que viene para continuar con la saga de la Guerra de la Ciudadela con el cuarto, la muerte de un hombre Omega. Claramente con ese título las cosas no se pondrán mejor, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.